Hola, bienvenidos sean a otra emisión de nuestro podcast donde entrevistamos a profesionales de la psicología. Yo soy Javier Espinosa y me acompañan mis compañeros Mariana Puerto y Jesús Canché. El día de hoy vamos a entrevistar a Miriam Aguilar, una psicóloga egresada de la Universidad Marista de Mérida, quien trabaja en la misma como maestra de la materia de orientación profesional, así como laborar en la Escuela Libanés como psicóloga educativa a nivel secundaria y preparatoria. El día de hoy le pedimos que nos respondiera unas preguntas para que nos comparta su experiencia como psicóloga educativa a nivel preparatoria. Sin más dilación, les damos comienzo a este episodio. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, maestra. Antes de que comencemos, me gustaría, si puede decir, pues, su nombre completo, en qué trabaja, en qué escuela trabaja. Ok, claro que sí. Pues muy buenos días. Soy la psicóloga Miriam Aguilar. Trabajo en la preparatoria Libanés Peninsular desde hace aproximadamente 6 años y pues ahí soy la psicóloga educativa y también tengo el papel de orientadora. Muchas gracias. Bueno, pues si nos permite, ya vamos a comenzar con la entrevista. Como le comentamos, es básicamente tanto de lo que usted hace en su trabajo como en general varias áreas de psicólogo educativo. Okay. Primero que nada, ¿cómo es su trabajo en la escuela? Pues es un trabajo, pues sí, complejo, pero pues obviamente muy gratificante, ¿no? Como bien dije, tengo pues a mi cargo la parte psicológica de los alumnos cuando pues hay algún problema emocional, cuando no se sienten bien, cuando no se están portando bien, cuando reportan, ¿no? Los maestros que ven algo, ¿no? Algo diferente o algo raro, algo que les llame la atención, pues ahí estoy, ¿no? También pues cuando los papás solicitan, ¿no? Alguna cita porque pues tienen algo que explicar o saben de alguna situación que esté pasando, ahí estoy. Y pues por también, o sea, la parte de los alumnos, ¿no? Que pues creo que es la más importante y la más extensa, que es cuando ellos me buscan, ¿no? Por alguna situación, pues también emocional o cuando se sienten tristes, cuando están pasando por algún problema. No solamente a veces emocional, sino también escolar, ¿no? Académicamente, cuando hubo algún problema con algún maestro, hubo algo que no entendieron, pero pues hubo alguna dificultad con el maestro a la hora de acercarse a él, entonces pues yo soy un poquito la intermediaria, ¿no? O sea, yo hago así como que el puente para poder conversar con el maestro, conversar con el alumno y que pues no llegue a mayores, no pase nada, ¿no? Igual entre ellos, pues la convivencia, pues cuando hay salones, igual que de repente pues tienen ahí problemillas, ¿no? Que en prepa es un poquito menos esta parte del compañerismo y las relaciones sociales, pero sí siguen existiendo, eso de que me dijo, me habló, me vio feo y que inventó un chisme y no sé qué, pues también ahí intervengo. Gracias. Y así como esta, ¿qué otras actividades hacen comúnmente? Y pues también estoy, como te dije, encargada de la parte de orientación vocacional, ¿no? Que entonces yo soy el enlace entre las universidades, entre la escuela, para todas las actividades que tienen las salidas universitarias. También aplico pruebas, ¿no? En segundo de preparatoria. Soy la encargada igual de dar las clases que tienen que ver con la orientación vocacional y que tienen que ver con temas como valores, ¿no? La parte de la adolescencia, etcétera. Entonces yo soy la encargada de dar esa materia y darle seguimiento a toda esta parte de orientación. Entonces ya cuando llegan a tercero, entonces sí es, pues por ejemplo, ver todo de las becas que entren a la universidad, ¿no? Si tienen algún problema, si todavía están indecisos, pues poder, ¿no? Platicar con ellos, poder de repente platicar con los papás para pues poder, ¿no? que tomen la mejor decisión posible. También de repente estamos encargados de alguna plática, ¿no? Si surge pues de repente alguna inquietud en el grupo de, por ejemplo, drogadicción, ¿no? O sexualidad. Entonces pues nos encargamos de poder buscar alguna persona o de repente nosotros mismos, ¿no? Ahí el departamento de psicología, de poder dar nosotros mismos la plática, ¿no? O poder conversar con los chicos para pues poder solucionar un poquito la inquietud que tienen acerca del tema, ¿no? De que haya surgido. Y por ejemplo, nos comentamos al inicio de que atiende ciertas problemáticas como cuando hay un chisme o algo que es algo frecuente. Pero ¿qué otras problemáticas pues atiendes día a día? Por ejemplo, pues también hemos atendido casos, pues no ha llegado a ser bullying tanto así en prepa, pero sí, ¿no? De que se agarran los chicos pues, ahí a trancazos y pues tenemos que ver, ¿no? Y mediar un poco esas partes, platicar con ellos, hacer que se calmen, que se tranquilicen, ¿no? Para pues poder tomar las sanciones correspondientes, pero pues también las acciones correspondientes, ¿no? De por qué pasó, qué fue lo que hubo. Y con los maestros pues también de repente hay también un seguimiento, ¿no? De repente hay maestros que vemos que a lo mejor no están
pues dando la clase como se debe, ¿no? Que tienen muchos roces con los alumnos, muchos problemas, pues entonces también yo soy la encargada de platicar con ellos, de darles estrategias, ¿no? De apoyarlos, de escuchar pues también sus inquietudes, ¿no? Porque pues también ellos a veces salen así estresados y ay, o sea, ya no puedo con este grupo. Entonces pues también, ¿no? Es mi labor también escucharlos, darles consejos, apoyarlos y animarlos un poquito. Sí, y precisamente en este caso de los alumnos, ¿cuáles son las necesidades que más refieren? Pues yo creo que la parte de orientación, o sea, vamos a ir retrocediendo, en segundo y tercero son la parte de orientación, ¿no? Donde están así como que de verdad es el tema a tratar todo el tiempo, a qué universidad voy a entrar y mi examen y ya presenté y estoy en mis, presentando mis propedéuticos, ¿no? Estoy tomando mis propedéuticos y qué voy a hacer y que mis papás no quieren y que a qué universidad me voy a ir, ¿no? Entonces ahí es como que la problemática principal. Y en primero de prepa es precisamente un poquito de lo que hablábamos, ¿no? Como que todavía están saliendo de esta etapa de adolescencia y todavía están con esos temas de que sí, que el novio y que me dejó y estoy triste, ¿no? Y que la amiga y que ahora ya no me llevo con ella y que inventó un chisme y que me vio feo, ¿no? Entonces esas relaciones ahí en primero de prepa es donde todavía estamos luchando, ¿no? Con la parte de que pues, de repente detectamos algún problema de anorexia, bulimia, ¿no? Algún desorden alimenticio que hemos tenido, pues también ahí podemos darle un poquito de seguimiento, pero sí, normalmente eso se da mucho más en primero. En segundo y tercero ya es diferente, ya la temática están en esa parte de la decisión, de ya querer trabajar, ya te están contando acerca de toda esta parte que de repente algunos ya hasta se medio independizaron, ¿no? Y algunos pues ya hasta traen coche, entonces pues ya están como que en otro rollo, ¿no? Pero sí en primero es muy característico que todavía estén en estas situaciones ahí adolescentes, ¿no? Y hablando todavía de pues así de niños, las niñas, ¿no? Y platicando y que el novio y toda esta situación, entonces que las salidas, o sea, todavía están muy preocupados por esta parte social, ¿no? O sea, y del qué dirán y cómo me veo, o sea, como que ya en segundo y tercero la verdad es que, o sea, sí, obviamente se arreglan y procuran estar bien, pero ya no como en primero, que es así una coquetería total, todo el tiempo quieren ir al baño para verse y cómo está la falda y así. Como ya hay segundo y tercero, a veces ya llegan así hasta con ¿no? la lagaña, porque ya, o sea, ya eso como que ya pasó a segundo término y están pensando en otra cosa. Sí. Gracias. Ahorita vamos a pasar a otra parte de la entrevista y con Chucho. Sí, ahora psicóloga Miriam, quisiéramos conocer su opinión sobre, ya más personal, sobre las competencias profesionales y personales que deseables, como lo que debería tener un psicólogo, tanto general como no educativo, ¿no? Para esta la primera pregunta, pues, ¿qué consideras que es lo más importante de un psicólogo en general? Pues yo creo que lo más importante primero pues es la capacidad de empatía, ¿no? O sea, ese amor primero por tu trabajo que pues es básica y elemental, ¿no? Si no tienes esa preocupación y ese interés por el otro en ayudar a otras personas, pues estás mal, ¿no? O sea, es obviamente un lugar donde vas a estar en contacto con muchísima gente, con adolescentes que de verdad lo requieren, ¿no? Que es la época así, que de verdad están pidiendo a gritos ayuda, aunque a veces no lo digan, pero pues es una etapa así. Entonces, si no tienes esa capacidad de empatizar con ellos y de entenderlos, ¿no? Y pues yo creo que no va a funcionar. Entonces creo que eso es lo primero, ese interés y ese gusto por ayudar, por estar, ¿no? con el otro. Ok, y en el caso del psicólogo educativo, ¿qué consideras que es lo más importante que debería tener? Guay, pues me atrevería a decir que paciencia. Creo que mucha paciencia, porque sí, pues puede ser muy complicado, como digo, tal vez ya en segundo y tercero, segundo ahí van, pero bueno, en tercero ya están en otra racha, pero primero y segundo, pues sí, ¿no? Todavía estás lidiando pues con adolescentes, ¿no? Entonces sí tienes que aguantar a veces pues desplantes, pues, que te mal contesten, ¿no? Que se porten mal, que no te escuchen, que no presten atención a las clases. Entonces, pues sí, ahí sí tienes que hacer uso de toda tu paciencia para saber y entender que es parte, ¿no? normal de ese proceso por el que están cursando, ¿no? Entonces sí, el día a día pues se puede volver un poco cansado si no tienes esa paciencia, ¿no? Y no engancharte, porque pues digo, al fin y al cabo son adolescentes, no te van a hacer caras, te van a voltear los ojos, un día te van a amar, ¿no? Y al otro día te van a odiar también, ¿no? Entonces tienes que estar preparado para saber que así es esto, ¿no? En el salón te pueden así virar los ojos, poner la mala cara, y de repente te ven en la plaza y maestra,
maestra, y te abrazan, o al revés, ¿no? De repente, ay, en la escuela, o sea, son así súper lindos contigo, te ven así afuera con su grupo de amigos y voltean la cara para no saludarte y no verte. Entonces así como que dices, ¿what? O sea, ya no sabes por dónde, pero pues es eso, ¿no? Es paciencia, mucha paciencia. Ok, ¿y qué actividades debería realizar por lo general un psicólogo educativo, desde tu opinión? Pues organizar precisamente, ¿no? Estos pues pláticas o esta serie de actividades dependiendo de la problemática que surja. Como te digo, si de repente estamos viendo que hay alguna situación, muchas situaciones de desórdenes alimenticios, pues a lo mejor crear una campaña, alguna plática, ¿no? O ver que dentro de las materias que tienen que ver como pues, biología, química, que bueno, pues están relacionadas. Hay una materia que se llama salud también en el adolescente, pues hablar con el maestro para que pues se puedan tocar más esos temas, ¿no? Y te digo, pues a lo mejor abrir algún taller o alguna plática extra, no solamente para ellos, sino para los papás que pues también están involucrados en el proceso, ¿no? Entonces, y esta parte pues de acompañamiento y de asesoría psicológica pues es súper elemental, ¿no? O sea, el tener tu espacio, un lugar para poder conversar con ellos, donde puedas escucharlos, ¿no? Y que ellos puedan desahogarse, es importante, ¿no? Porque pues si lo haces así también en la puerta del salón, pues no es lo mismo. Entonces sí, obviamente necesitas tener un espacio adecuado y listo para cualquiera de estas situaciones, platicar con ellos, esa asesoría, platicar también con los maestros, ¿no? Tener este acompañamiento y trabajar junto con ellos, porque pues al fin y al cabo ellos son los que tienen más tiempo con los alumnos, ¿no? Entonces si trabajas con ellos, pues trabajas muy bien, y con los papás, ¿no? También tener este seguimiento que a pesar que ya están en prepa y pareciera que ya están grandes, pues aún todavía se requiere de la presencia, ¿no? Y el acompañamiento y saber que pues están ahí. Entonces pues también citarlos y que ellos sepan en qué van sus hijos, o que ellos recurran a mí, recurran, o sea, a mí, al psicólogo, pues también es importante saber que existe esa figura para apoyar y ayudar. Ok, pues muchas gracias. Vamos a pasar a otro tema. Pues nuevamente muchas gracias. Y ahorita justamente con motivo de que nos comentabas que interactúas con los estudiantes, los maestros, los padres de familia, nada más nos gustaría si nos podrías compartir algún caso justamente que haya sido significativo y que hayas atendido personalmente pues como psicóloga educativa de la prepa, ¿no? Digo, con los datos que nos puedas compartir, claro. Sí, claro. Pues bueno, sí, un caso que fue hace, pues más o menos estábamos saliendo de pandemia. Era un joven que le costaba mucho trabajo la parte del control, ¿no? de impulsos, y siempre estaba haciendo pues, cosas fuera de clases y se salía, ¿no? Y agarraba su celular, que no les damos permiso, pues en cualquier oportunidad que podía agarraba su celular y pues, empezaba a mandar mensajes, hacía muchas cosas, ¿no? Pero en una ocasión sí le tomó a un compañero pues un video mientras su compañero estaba en el baño. Entonces, pues bueno, igual dijimos, ¿cómo? O sea, si están seguros que salen de prepa, porque pues no los esperaríamos más en secundaria, ¿no? No para un chico ya de preparatoria, que estaba, de hecho, sí, estaba en tercero de preparatoria, ya por acabar la prepa. Entonces, de verdad que fue algo como que nos llamó muchísimo la atención. Empezamos a hacer las averiguaciones y por suerte, pues sí, ¿no? Nos llegó el video original y pues pudimos pues comprobar que sí había sido él. Y pues sí, nos costó trabajo porque pues él estaba muy, o sea, como que no le daba la magnitud al evento, ¿no? O sea, hombre, X, no pasa nada, o sea, si él ni se molestó al compañero al que grabó. Entonces sí fue complicado hacerlo entender, ¿no? Y también fue muy complicado hacerle entender a su familia igual la dimensión de lo que había pasado. Por suerte, o sea, el compañero al que grabaron lo tomó con mucha madurez, ¿no? Y no fue así de que, ay, sí, armando un escándalo. Al contrario, él sí lo tomó, creo que como un chico de tercero. Dijo, pues sí, o sea, estuvo mal, no me pareció, pero tampoco no quiero grandes consecuencias. Nada más que me pida una disculpa, yo sé cómo es él, yo sé qué pasa, ¿no? O sea, por su cabeza a veces cosas que no son. Entonces, bueno, por parte de él y de su familia no hicieron gran escándalo, que pudieron haberlo hecho, ¿no? Entonces sí fue complicado trabajar al final del curso con él, porque entonces quedó como muy a la defensiva, ¿no? Entonces creía que de verdad porque casi lo habíamos expulsado, entonces él creía que pues habíamos exagerado, que nada que ver. Entonces sí fue complicado llevarla con él, porque además no le iba bien en calificaciones, o sea, sí arrastrábamos con él muchos problemas, muchos recursamientos y acompañamientos. Entonces más esto, o sea, como que bajó todavía más su rendimiento, ¿no? O sea, menos ganas le echaba
y pues sí fue difícil porque tuvimos que hacer ahí todo un trabajo con los maestros para pues, hacer que se acercaran más a él, que lo acompañaran un poquito más. Y pues bueno, ¿no? Al final pues ya terminó y pues al final pidió una disculpa, creo que tal vez lo entendió al final. Y pues bueno, no, sí fue una situación que nos marcó porque nunca habíamos esperado que sucediera eso en tercero de preparatoria. Sí, no, muchas gracias por compartirnos, honestamente suena como un caso muy complicado y justamente pues escuchamos que entonces la forma en la cual se trabajó justamente fue con él, con su familia y con sus maestros, ¿no? Entonces también con los detalles que se puedan compartir nos gustaría saber más o menos cómo fue el plan de intervención. O sea, escuchamos que hubo alguno, pero más o menos qué se trabajó con él y cómo se trabajó con él. Pues bueno, se llamó, como dijimos, pues primero a la familia, ¿no? A los papás para conversar con ellos, que les digo, sí, al principio ellos tampoco entendían esta parte, pero bueno, ¿no? Después de platicar con ellos y hacerles ver, pues sí accedieron a que tendría que él acudir, ¿no? Porque les digo, no era lo único, o sea, no fue el único suceso, sino que ya venía con muchas dificultades también, ¿no? Y no solamente de impulsividad y que no estudiaba y así, sino también problemas de sociales, ¿no? Para relacionarse con sus compañeros. De hecho, yo creo que fue como que una manera de querer llamar la atención, ¿no? Y hacerse como que el gracioso y hacer que lo aceptaran porque no se llevaba muy bien con sus compañeros. Entonces sí fue una petición que tenía que tener pues un acompañamiento psicológico para poder permanecer en el colegio, ¿no? Que tenía que llevarlo con alguien para que pues platicara y que pues ya eran demasiadas cosas y que algo debía de estar pasando, ¿no? Los papás pues sí accedieron, entonces además se le empezó a llevar a un psicólogo y yo cada viernes tenía una sesión, o sea, con él especial. O sea, antes de que saliera, o sea, iba conmigo y tenía pues, ahí unos 20 minutos obligatorios para que él me contara, ¿no? O sea, qué había visto con su terapeuta, si estaba mejor, si ya estaba más tranquilo, cómo le estaba yendo en el colegio, y yo me comunicaba con él. O sea, con el terapeuta, ¿no? O sea, y me decía pues más o menos los avances, no me especificaba mucho porque pues bueno, ya era algo más privado, pero bueno, lo que sí podía, ¿no? Comunicarme, pues me lo hacía y me daba pues, de repente algunas estrategias de cómo tratarlo, de qué, ¿no? Me decía qué era lo que le molestaba a él en la escuela y pues tratábamos entonces de llevarlo de esa manera. Y pues bueno, yo entonces traslapar todo eso con los maestros, ¿no? Y decirles que pues sí, que hay que tener paciencia, que estaba así en un proceso, como les dije, ¿no? Que tenían que acercarse un poquito más los maestros a él. Por suerte somos una escuela chica, entonces no, por eso no había tanto problema. Entonces sí, los maestros pues trataban, ¿no? De acercarse al final de la clase, o sea, revisar que se hubiera trabajado, si no había trabajado, pues me lo comunicaban para que inmediatamente se hiciera el reporte y pasárselo a sus papás. O sea, sí lo tuvimos así como un seguimiento académico muy, muy puntual, ¿no? Porque si no, no iba a acabar en la prepa. Les digo que ya faltaban aparte unos meses para que se graduara. Entonces sí fue un seguimiento así muy específico con los maestros, conmigo, en el acompañamiento de cada viernes, más el acompañamiento que tenía con su terapeuta, ¿no? Y con los papás, pues después de esa primera vez que hablamos, como al mes se volvió a hablar con ellos, más o menos, y después ya al finalizar el curso escolar, digo que faltaban pocos meses, y pues bueno, se cerró bien el ciclo, terminó, o sea, tal vez no con las mejores calificaciones, pero no debió, ¿no? Ninguna materia, que eso era el contexto, ¿no? Y pues bueno, siguió con la terapia, pues hasta donde supimos, ¿no? Ya después de que salió, pues ya pues le perdimos mucho el rumbo porque no se quedó además a vivir acá en Mérida, ¿no? Entonces, pero bueno, eso fue más o menos. Okay. Y pues nada más, como para cerrar justamente con esto, pues pasó hace muy poco, pero pues escucho que también hubo una resolución. Sin embargo, nada más queríamos preguntar si habría algo que cambiarías, o sea, algo que sea diferente, que pudo haberte ayudado con este caso de alguna forma mejor, por así decirlo. Pues yo creo que se llevó de la mejor manera, ¿no? O sea, yo sí pienso que estuvo bien, seguimos los protocolos, los lineamientos. Pues sí, tal vez lo que se pudo haber hecho tal vez era prevenir, ¿no? Y tal vez no esperar a que llegara a este punto, y pues tal vez este seguimiento puntual y pues tal vez no hubiera sido tanta obligación como fue ahorita el asistir a una terapia extra,
pero sí tal vez hubiera sido bueno presionar más a los papás para que sí lo llevaran con alguien, ¿no? Porque sí veíamos que habían focos rojos, que habían cosas, entonces tal vez hubiera sido mejor. Sí, en algún momento dado se los comentamos, pero como una sugerencia muy leve, ¿no? Entonces, pues tal vez sí hubiera sido mejor insistir un poquito más en que sí tenía que tomar una terapia, ¿no? Un poquito más de presión ahí, tal vez no hubiera sucedido, no hubiera llegado a ese extremo, ¿no? Entonces creo que tal vez ahí pudo haber sido lo único que cambiaría, pero ya después del suceso creo que pues se manejó bien y llegó a buen término en general. Sí, no, y digo, al final de cuentas también fue después de pandemia, entonces muchas cosas saltaron después de eso, pero sí, uno regresando con todas sus complicaciones. Y justamente con esto de pandemia, pues ya muchas gracias nuevamente por compartirnos esto y pasaríamos a lo último con Mariana. Sí, ahorita ya para cerrar vamos a hablar acerca tanto de los retos como en general de cómo se ve a futuro el psicólogo educativo. Primero que nada, ¿cuáles crees que son las dificultades que de manera general enfrentan los psicólogos educativos? Wow, complicado. Sí. Pues bueno, obviamente pues cada vez sabemos que existe mayor crisis, ¿no? Por decirlo existencial, que cada vez este asunto pues de las emociones es cada vez más complicado, que el mundo en el que vivimos pues cada vez es más enredado, que las redes sociales, la tecnología y todo lo que nos rodea pues ¿no? va complicándolo todo, ¿no? Y que pues se vuelve más difícil todavía de lo que es. Entonces sí, yo creo que todos en general, no solo los psicólogos, nos enfrentamos a este reto de la tecnología, ¿no? De la inteligencia artificial que viene igual, pues bueno, que no viene, que ya está aquí igual con todo. Entonces creo que sí, ¿no? Para nosotros enfrentarnos a eso, con todas las dificultades que ya tiene un joven, un adolescente, ¿no? Que o sea, obviamente viene, ¿no? Con todos estos pensamientos de búsqueda de identidad, ¿no? Y de la sexualidad y el cambio, etcétera. Aunado a esta parte de la tecnología, creo que se vuelve un reto así a la quinta potencia, ¿no? Entonces para mí creo que sería esa parte y pues nosotros también, ¿no? O sea, actualizarnos en esto porque pues sí, pues obviamente estamos más grandes y no estamos tal vez a la par que ellos, entonces sí tendríamos que estar igual pues más a la vanguardia y saber qué es lo que tienen y cuáles son esos juegos y, ¿no? Y cómo están manejando ellos la inteligencia artificial. Creo que sería un reto complejo. ¿Y alguno de estos retos, o puede ser otro, has enfrentado el libanés? Sí, pues sí, como esto de la tecnología está, pues bueno, ¿no? O sea, todo lo que da, o sea, es de verdad un batallar diario con los teléfonos, o sea, no hay manera. Antes de la pandemia no les dábamos permiso, como mencioné en el caso anterior, ya ahorita sí, porque de repente hasta los papás, es que necesito comunicarme con él por si lo voy a buscar tarde, ¿no? O es que ya está grande, algunos pues ya están así casi a los 18, entonces ahorita ya les damos chance de que lo tengan, ¿no? Obviamente si vemos que están haciendo mal uso o algo, se los quitamos, pero pues sí, o sea, cualquier oportunidad y momento que puedan, o sea, sacan el teléfono para estar en Instagram, en WhatsApp, oír música. Eso es algo igual que nos enfrentamos. Creo que los adolescentes ya no son capaces de estar a solas con sus pensamientos, ¿no? O sea, creo que todo el tiempo tienen que estar escuchando algo. O sea, música, bueno, a veces un podcast que, ok, está bien, ¿no? Pero pues a veces se necesita ese silencio, ¿no? O estás en tu casa y pones alguna serie, pones algo de fondo. Entonces siento que los pensamientos pues ya no fluyen, ¿no? No es igual. O sea, antes pues cuando menos tenías algún ratito por ahí libre, yendo a algún lado o haciendo algo, o hasta bañándote, pues podías analizar, pensar, reflexionar, pero ahorita, o sea, no hay momento, o sea, todo el tiempo hay algo de fondo, algo sonando en la cabeza, entonces creo que es todavía más difícil, entonces creo que ese es un reto igual. Sí, no, son bastantes retos que vemos que ahorita se enfrentan. Y precisamente, ¿cómo crees que podrían solucionarse? Digo algunos, porque ya sería utópico decir todos los solucionan. Sí, claro. Pero realmente. Pues yo creo que trabajando mucho, pues la parte de la autoestima y apostándole mucho también al joven, ¿no? A hablar, a saber que hablando con él y que teniendo pues ese encuentro cercano y teniendo, pues como ya había dicho, esa empatía y todo eso con él, pues creo que pues sí hay futuro, ¿no? O sea, sabiendo que sí, o sea, teniendo esperanza en el ser humano, ¿no? O sea, yo creo que si se habla y se hacen pues los acercamientos adecuados, pues todo tiene un buen término. Sí. ¿Y
¿cuáles crees que sean las oportunidades a futuro precisamente del psicólogo educativo? Pues muchísimas, yo creo que cada vez más los psicólogos estamos pues, ganando terreno, ¿no? Antes era así como que, si tenías psicólogo en una escuela era así como que, ay, un lujo, ¿no? Y wow, qué padre. Y de repente nada más lo tenían en alguna sección y se medio ocupaba de todo. Entonces creo que ahorita una escuela que no tenga psicólogo es al contrario, ¿no? Así como, no sé cómo, ¿no? Ya es algo que se está volviendo ya indispensable y básico. Y creo que esa es una oportunidad pues, que no debemos desaprovechar, pues saber, ¿no? que sí, que nos necesitan y que cada vez más estamos entrando con todo y a veces ya ni siquiera es uno por sección, a veces es ya uno por salón, ¿no? Precisamente por eso que te digo que ya cada vez la problemática adolescente pues se vuelve más compleja con todos los avances tecnológicos, etcétera. Entonces creo que sí, que cada vez, ¿no? hay mucha más oportunidad y más campo laboral para nosotros. Perfecto. Y ya por último, para cerrar, pues si nos puedes dar algún consejo, alguna recomendación para nosotros que somos estudiantes de psicología, para los que se quieran enfocar al área educativa. Ok, pues bueno, un consejo, primero, bueno, más que un consejo, pues es decirles que es algo precioso, ¿no? Dedicarse a esta labor y ver, pues después de verdad cómo ya se van a la universidad y luego cuando los ves ya formados, o sea, es una satisfacción que no tiene palabras, ¿no? Es muy lindo trabajar con gente que pues además te inyectan esta energía, ¿no? Esta nueva vida que de repente ellos están teniendo y que pues decirles que pues es para mí, bueno, por eso trabajo con ellos, porque siento que es una etapa donde puedes hacer muchísimo, ¿no? Donde puedes hacer así el cambio y la gran diferencia es en este momento, ¿no? Donde a veces parece que están tan confundidos que puedes tener una influencia así muy, muy, muy especial y muy poderosa. Entonces, ese es mi consejo y pues, lo que les quiero decir, ¿no? O sea, que de verdad si se van a dedicar, que sepan que sí, van a ver sus días difíciles y así como que, los quieres matar, pero pues al final de verdad que se quedan como tus hijos, ¿no? Yo soy mamá y digo, a mis hijos los adoro y todo, pero nunca creí que de verdad pudiera quererlos y preocuparme por ellos como lo hago, ¿no? O sea, de verdad vivo con ellos cuando están contentos, cuando están tristes, cuando pasan algo, me emociono, ¿no? Y cuando los abrazo y pasa algo, pues de verdad lo siento, ¿no? Entonces, pues sí, decirles que pues que está muy lindo, ¿no? Es un trabajo muy gratificante, muy, muy, muy lindo y poder pues, sembrar esa pequeña semillita para que pues después ellos puedan ser pues personas de bien y bueno, poner su granito en el mundo, ellos también. Sí, muchas gracias. Y gracias por darnos este tiempo también. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y pues mucho éxito y suerte en todo. Gracias. Gracias.